Bienvenidos a Universo ES y este es un poquito un video de análisis que he tenido que recolectar bastante información, ya que en el anterior video que subimos acerca de que Holanda va a brindar ayuda técnica a la selección de El Salvador, muchos comentaron, bueno, hay que buscar ayuda también como por ejemplo en el fútbol o en selecciones como la japonesa o la de Corea del Sur, que hoy día jugaron lo que serían sus partidos de octavos de final. Y bueno, he tratado de dedicar ese video acá y el título sería El Salvador deberá replicar el proyecto futbolístico de Japón o de pronto el de Corea del Sur. Para entrar en este debate primero trataremos de entender qué hizo, qué se está haciendo y cuáles son sus pilares y qué mecanismos de acción utilizaron para ir obteniendo resultados a mediano plazo, ya que ambas selecciones han llegado a fases importantes del presente mundial, ganando a selecciones top y mostrando fútbol que brinda resultados en el campo de juego. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacernos saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con este video, análisis y de recolección de información del día de hoy. La Tierra del Sol naciente, Japón, tiene trazada una hoja de ruta que culmina con la selección levantando la Copa del Mundo en el 2092. En la actualidad, su liga es una de las más fuertes del continente. Se pelea palmo a palmo con la China por el rótulo de la mejor liga asiática. Jugadores como los españoles Iniesta, Fernando Torres, David Villa en su momento o el alemán Lukas Podolski engalanaron con su juego en los estadios de Japón, similar a lo que en su momento intentó hacer también la MLS e incluso también la Liga de Australia, que tras la marcha también intentaron modificar, pero ellos lo hicieron. Este tipo de acciones fue para atraer a su propia gente, verle más atractivo a la liga o desde fuera que lo vean más atractivo. Y yo sé que muchos me dirán, bueno, eso es por la inversión de las grandes empresas y capitales importantes. Y pues la respuesta es un sí y un no, que ya estaremos explicando todo esto más adelante. Y empezamos rápidamente. Sus academias juveniles son productores de talento que se exporta a las distintas ligas europeas. Jugadores como Tatsuya Ito, que juega en Alemania y pasó por el Hamburgo. Nagatomo, que si bien a sus 36 años está de regreso en la liga japonesa, pasó por el Senesa Italia, el Inter, Marsella, entre otros clubes importantes de Europa. Maya Yoshida juega para el FC Schalke 04. Takuma Asano, actualmente en Alemania y que tuvo un pasado por el Arsenal de la Premier League o el mismo Kubo y que todos conocemos y que incluso pasó por filas del Barcelona en categorías menores. Actualmente 17 de los 26 jugadores convocados al Mundial de Qatar juegan en ligas europeas y 14 de esos 17 en ligas top. Algo que el profe Hugo Pérez desde que llegó intentó meter en la cabeza a los jugadores es que salgan al extranjero para mejorar, y como ahora muchos piden proyectos similares a los de Japón, pero cuando les toca sacrificar o aportar, como en el caso de los mejores jugadores de los clubes importantes del Salvador que emigren, pues ya no les termina gustando. Y fue criticado en su momento por hinchas o periodistas cercanos a ciertos clubes que se sintieron amenazados que sus mejores jugadores emigraran al fútbol internacional. Seguimos. Las escuadras japonesas son protagonistas habituales en Champions League de Asia y en 7 oportunidades se han alzado con el máximo trofeo continental a nivel de clubes de dicha conferencia, esto en Asia y hablando de sus clubes. Y hablando a nivel de selección, han ganado la Copa de Asia en 4 oportunidades, actualmente son subcampeones de la del 2019. Desde el 92 que siempre juegan la Copa de Asia, superan la fase de grupos y su peor resultado fue quedar en cuartos de final. Y su récord mundialista tampoco está nada mal. Después de su debut en Francia del 98 hasta Qatar del 2022, el presente Japón nunca faltó al máximo torneo e incluso logró ascender a octavos de final en 4 ocasiones, 2002, 2010, 2018 y el presente Qatar 2022, que quedaron eliminados en la tanda de penales ante Croacia. Ahora hablemos de los cambios a nivel de su estructura de su liga nacional. A principios de los 90, la realidad del fútbol japonés era calamitoso o penoso. Su primera división, la llamada Japan Soccer League, JSL, era apenas una competición semiprofesional, con 2 equipos que representaban a distintas compañías o empresas como Yamaha, Toshiba, Hitachi, Nissan, Mazda, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, es sorprendente teniendo en cuenta que estamos hablando de Japón, la infraestructura de los estadios y la organización del torneo solía ser deficiente en algunos aspectos. No es de extrañarse que en ese entonces el público se hubiese alejado de las tribunas, esto hablando de los 90
y que se podría de alguna manera comparar con lo que vive actualmente nuestros escenarios deportivos en El Salvador. Y es justamente aquí donde aparece en los años 90 el denominado Plan Japón 2092, el proyecto de la federación que es a 100 años ser campeones del mundo, estoy hablando de la selección de Japón. Una de las soluciones para este dilema llegó en el 92 con la creación de la J-League. Estoy hablando de la actual liga. Si bien muchos de los equipos que forman parte de esta nueva competición pertenecieron a la vieja JSL, a la anterior liga, pero con ciertos cambios, ya no podían ser parte de las empresas que antes representaban. Hasta ese momento los clubes eran un departamento dentro de las empresas y los jugadores eran uno más de la nómina de trabajadores en papeles de dichas empresas, como Mazda, Toshiba y las que ya estuvimos hablando. Pero ese no fue el único cambio, las escuadras debían jugar en estadios con un mínimo de 15,000 espectadores y contar con apoyo financiero de empresas locales. La idea era amoldar la competición a los estándares europeos y esta palabra me parece muy interesante porque ellos hablan de amoldar, no hablan ni de copiar ni hacer lo mismo que están en Europa porque económicamente, por capacidad futbolística y por capacidad poblacional es bastante complejo, pero ellos hablan de amoldar, es decir, ver lo que se está haciendo bien en Europa y tratar de llevarlo a la medida de sus posibilidades a Japón. Por eso hablan de amoldar a competiciones estándares como las europeas, así que muy ojito a esa palabra y más que todo a esto que comentaban ellos. Sabemos que a día de hoy todos esos escenarios tienen más capacidad. En su principio pues era mínimo para 15,000, ahora pues, algunos cumplen o tienen esa mínima y otros ya lo sobrepasan. Es una regla bastante interesante para implementar en El Salvador como mecanismo de atraer más aficionados y dar un salto de calidad a la liga, incluso donde el jugador pueda desempeñarse en campos adecuados para el fútbol. Por supuesto, con inversión local de pequeños empresarios o empresas locales, no depender de los llamados mecenas o presidentes o dueños que solo metían dinero sin ninguna estrategia y cuando se acababa el dinero llegaba el debacle de los equipos como estamos viendo en algunos casos en El Salvador. Y por supuesto, ¿qué mecanismos podemos tener para invertir en los escenarios deportivos? Hay que encontrar convenios con las empresas locales y también crear proyectos como el super hincha denominado en algunos países o clubes, que es el volverte socio aportando al equipo con diferentes valores que se acoplen a tu bolsillo y por supuesto crear beneficios para los socios, de esta manera recolectar dinero para esa inversión del estadio. Por supuesto, a mayor valor vas a tener mayores beneficios y habrá personas que tengan esa capacidad económica para aportar esos dineros, pero también que sea para el alcance de todos, o sea que todos los que quieran puedan aportar y de esta manera prácticamente que todos tus hinchas puedan aportarte y de poquito en poquito vas a recolectar una cantidad de dinero importante para poder invertir en el estadio. Claramente no hablamos de hacer escenarios como los del Mundial, pero como se decía en la regla en sus inicios en Japón, al menos de 15,000 espectadores. Pero que estén aptos, con buenas instalaciones y campos que permitan practicar un buen fútbol. Con esto atraer al hincha y también a los no hinchas, que finalmente van a disfrutar de un espectáculo y de las instalaciones deportivas que van a ser bastante agradables para el público, buscando remodelar como ya mencionaba. Bueno, y seguimos revisando algunos mecanismos de Japón y por supuesto luego tratar de comentar cómo podemos adaptar a El Salvador. Seguimos. Todos los equipos de la liga deben tener equipos en categoría sub-15 y sub-18, estoy hablando de la liga japonesa. En los planes del primer equipo deben haber al menos 2 jugadores de la cantera y uno menor de 21 años. Eso incluso se puede modificar, ampliar, que sean 3 o 4. Estoy hablando de El Salvador. Lo que les comentaba anteriormente es la regla que tienen en Japón como tal. Bueno, y después de haber escuchado un poquito de lo que trata el proyecto de Japón y de algunas cosas que podemos incluso implementar o copiar acá, que no todo se puede. Y justamente hay una parte donde les comentaba, amoldar, que podemos amoldar de ese proyecto al que queremos crear recién en El Salvador o que podemos amoldar de la ayuda que nos van a extender también lo que son Países Bajos, Holanda, como le quieran llamar, hacia el proyecto que quieren enfocar dentro de El Salvador o que al menos lo quieren plantear esta nueva comisión normalizadora que se encuentra en la federación. Entonces, a Japón se le puede exigir resultados en base a un trabajo, un proyecto que llevan atrás de ellos. En el caso de la selecta, y acá sería la pregunta, ¿en base a qué le podemos exigir a la selección, a los jugadores y al profe, al cuerpo técnico, resultados en base a qué? Si no tenemos trabajo, si claramente vemos que la liga no está abasteciendo para el nivel que necesita competitivamente cuando estamos hablando de selecciones. Y recordemos, en esa pasada Copa Oro se llegó a una instancia donde de verdad se había llegado anteriormente, pero se llegó con muy buenos rendimientos, jugando ante México, estando muy cerca de ganar ese partido que se pierde finalmente por la mínima, y ante Qatar, que hubieron incluso temas arbitrales
los cuales sospechosísimos porque se había pagado justamente el VAR en una opción donde claramente nos hubiera beneficiado a nosotros, y el partido donde estuvimos a casi nada de ganarlo, y vuelvo y repito, por temas arbitrales no se lo pudo ganar. De no ser así, se hubiera pasado esas instancias. Si se hubiera logrado eso, ¿a qué teníamos que apelar? ¿A un proyecto? ¿Gracias a qué proyecto? No, simplemente es en ese momento a los jugadores, al cuerpo técnico que de alguna manera tocaron con el botón o la varita. Y si estamos esperando que nuevamente el cuerpo técnico, quien sea Hugo Pérez o si cambian el que venga, y los jugadores puedan dar con el botón y con la varita para ver si así damos un rendimiento excepcional, cuando claramente estamos viendo que no podemos exigir si no tenemos un proyecto en el cual se pueda fundamentar la participación de nuestra selección hacia futuro. Y claramente estamos viendo que selecciones como Nicaragua, la misma Guatemala, dentro de lo que cabe y sus posibilidades, intentan trabajar porque lo que se viene para el siguiente mundial probablemente por proyecto muchas de las selecciones se van a quedar cortas, pero por supuesto al incrementar el número de boletos tenemos más opciones. Y si trabajamos un poquito probablemente nos estemos peleando para ese cupo. Bueno, este es el video que quería traer el día de hoy. Creo que me quedó bastante largo porque sé que muchos me escribieron en ese pasado video donde estuvimos hablando de que Países Bajos le ha ofrecido ayuda técnica a la selección, y muchos hablaron, bueno, hay que copiar lo que ha hecho Japón. Pero bueno, aquí está todo lo que hizo Japón. ¿Será que podemos replicarlo o al menos amoldarlo a las condiciones y a las necesidades que tenemos en El Salvador? Sin más, yo me despido. Chao, chao.